Ahora, ¿ahora se escucha? Ahora se escucha mejor. Hola. Bueno, En perfecto. realidad no, se sigue escuchando Bueno, muy ahora bajo, pero tengo el volumen al máximo. eh, no sabría decirte porque yo también tengo el volumen al máximo. ¿Cómo escuchas, Bueno, me Rocío? voy a acercar nomás y Para, Rocío. ¿Ves? Se fue Rocío. se le debe haber cortado. Bueno, hemos estado viendo. Profe, perdón, justo se me desconectó, no sé qué pasó. ¿Pero escuchas Pero se bien? escucha. Sí, sí, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar con cinemática, que ya habíamos visto movimiento rectilíneo y uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Habíamos visto que nosotros teníamos movimientos según el eje X y según el eje Y. Entonces yo le dije que los más importantes son los problemas de encuentro. En un problema de encuentro generalmente son dos móviles que se desplazan en sentido contrario o bien pueden desplazarse en el mismo sentido y hay que determinar cuándo se cruzan. Entonces, veamos cómo se resuelven este tipo de problemas porque son los que más se utilizan en la secundaria porque es prácticamente un resumen de todo lo que se ve de cinemática con respecto al movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Entonces veamos, por ejemplo, que acá tenemos dos móviles, dice dos autos A y B, se mueven en sentidos contrarios con velocidades constantes. Bueno, lo primero que hay que determinar es qué tipo de movimiento estamos realizando. Como acá dice que la velocidad es constante, y bueno, nosotros estamos trabajando con movimiento rectilíneo y uniforme. Y dice que los dos van, uno de 40 metros por segundo y el otro a 60 metros por segundo. La pregunta es, ¿después de qué tiempo se encuentran si inicialmente estaban separados una distancia de 2000 metros? Bueno, este sería el gráfico de la situación. Un auto y acá está el otro, van en sentido contrario, están separados una distancia de 2000 metros. Para poder resolver esto, lo que hay que determinar son las ecuaciones del movimiento de cada uno de ellos. Ecuaciones de movimiento. Entonces, ecuaciones de movimiento. Entonces empezamos con a este lo voy a llamar móvil A. Como se trata de velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, entonces vamos a decir que el espacio recorrido por el móvil A, es igual al espacio inicial, el espacio inicial más velocidad de A por el tiempo del encuentro. O sea que esto va a ser Profe, me voy así. a El desconectar y volver a espacio conectar porque recorrido por... no escucho nada. Bueno, porque el espacio recorrido por A Profe, es el espacio inicial. Sí, profe, sí, ¿qué pasó? me voy a desconectar y Sí, volver a conectar porque no sé, no escucho nada. bueno, no hay problema. Se escucha muy, muy No hay bajito y problema. me pierdo la mitad. Bueno, ¿el resto cómo está escuchando? ¿Bien? No sé si es problema mío. No, se escucha bien. Va, yo te lo escucho bien. Bueno, perfecto. Entonces, el espacio recorrido por A es el espacio inicial más la velocidad de A por el tiempo del encuentro. El tiempo del encuentro no lo conocemos. Eso es lo que hay que determinar. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, voy a reemplazar de acuerdo a los valores que tengo yo. El de la izquierda lo voy a tomar como referencia, por lo tanto sale de los 0 metros, porque lo tomo como referencia.
Y luego vamos a decir más la velocidad de la, que son de 40 metros por segundo, es un dato, 40 metros por segundo, que es dato, por el tiempo del encuentro, que ese sí es el que yo desconozco y no sé de qué se trata. Bueno, ahora pasamos a la ecuación de desplazamiento del V. Bueno, utilizamos la misma ecuación porque se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme, los dos tienen, nada más que va a ser acá del V. El móvil B. Entonces también tiene una inicial, pero aquí vamos a colocar la velocidad del B por el tiempo del encuentro. Y ahora viene el asunto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Veamos. Si a este yo lo considero como referencia, parte de 0 metros, pero el otro está a 2000 metros. Por lo tanto, respecto al rojo o al bordó que está ahí, serán 2000 metros, que es la referencia, es la distancia que existe entre el verde y el punto de referencia del rojo este. Más la velocidad. Bueno, ahora, otra cosa. Dos cosas tienen que tener en cuenta. No solamente que este está a 2000 metros, sino que va en sentido contrario. Cuando va en sentido contrario, la velocidad es negativa. Recuerden que la única forma de que la velocidad sea negativa es de que el móvil se desplace en sentido contrario a la referencia. Como se desplaza de derecha a izquierda, bueno, ahí tiene que ser negativo. Bueno, ya cuando... y aquí serán los 60 metros por segundo. Ahora bien, cuando ya hemos determinado qué tipo de movimiento es, las ecuaciones, que son las ecuaciones de posición de los dos móviles, y aquí tenemos que decir que el encuentro, vamos a colocar así, el encuentro se produce cuando... el encuentro se produce cuando las dos XA es igual a XB. O sea que cuando esto es igual a eso. Cuando XA es exactamente igual a XB. Ahí se va a producir el encuentro. Entonces yo lo único que tengo que hacer es reemplazar. Es decir, voy a tomar este que vendría a ser el XA. No voy a poner el 0 porque no tiene efecto. Entonces ese tiene que ser igual al XB, que es el que está acá. Y fíjense que ya hemos eliminado las variables, nos queda solamente como incógnita el tiempo del encuentro, que es el que a mí me interesa. Entonces de acá yo voy a despejar tiempo de encuentro, de aquí. No, lo primero que voy a hacer es agrupar. Es decir, voy a agrupar todo en el primer lado de la igualdad. O sea que esto que tenemos aquí, ahí está, pasamos 60, entonces este va a ir para el otro lado, ahí sumando, y esto me va a dar igual, a los 2000 metros. Bien, entonces saco factor común de estos dos, así. Saco factor común tiempo de encuentro. Ahí está. O sea que acá se va. Bueno. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si yo despejo, vamos a hacer algo mejor. Acá sumamos 60 más 40, son 100 metros por segundo.
100 metros por segundo. Y luego vemos 100 metros por segundo. Entonces, por el tiempo del encuentro, bien, por el tiempo del encuentro es igual a los 2000 metros. Y ahora sí. Entonces, tiempo del encuentro, ahí, es igual al cociente entre los 2000 metros y los 100 metros por segundo. Y esto, si yo simplifico ahí, simplifico los ceros, o sea que este me va a quedar 20 segundos. Ya, listo. Ahí yo sé cuál va a ser el tiempo en que se van a encontrar. Ahora, si yo quiero determinar a qué distancia, para determinar la distancia que recorrió el móvil, vamos a poner hasta el encuentro, y bueno, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Y bueno, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Voy a poner un poquito para allá. Ahí está. Es reemplazar el tiempo acá. Ahí. Entonces, bien, esto se iba. Esto lo vamos a sacar. Esto también. Esto también. Y ahí vamos a reemplazar el tiempo de encuentro por lo que yo había encontrado. 20 segundos. Entonces, esto es 40 por 20 y no es otra cosa que 800. Sí, simplifico. 800. Bien, muy bien. Listo. Entonces quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a sacar la conclusión aquí. Que estos dos móviles apenas se cruzaron a los 20 segundos y que el móvil A tuvo que desplazarse 800, perdón, acá está mal, 800 metros, ahí, 800 metros para encontrarse. Una tontería. Bien. Perfecto. Vamos a ver otro problema. A ver. Listo con esto. Veamos. Otro problema que dice acá. Un delincuente viaja en un automóvil con una rapidez es una velocidad de 60 kilómetros por hora en una zona residencial. El delincuente parecería que está en este auto. Cuando pasa frente a una motocicleta que está acá de la policía. Entonces el de la policía sigue al delincuente partiendo de reposo con una aceleración, fíjense que acá me da la aceleración de 160 kilómetros por hora al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, dibuje una gráfica de posición versus tiempo para ambos móviles. Bueno, eso ya lo vamos a ver luego. ¿Y qué me dice? Determina el tiempo que tarda la policía en alcanzar al delincuente y la rapidez que lleva el policía en el momento de alcanzar al delincuente. Este es similar al anterior, nada más que acá estaban en sentido contrario. Aquí en este está en el mismo sentido. ¿Cuál es la característica? De que este está viajando a 60 kilómetros por hora.
quiere decir de que está con un movimiento rectilíneo y uniforme, porque en ningún momento dice que acelera. Sin embargo, fíjense que de la policía le da como dato la aceleración. Por lo tanto, quiere decir de que el policía está con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, se tiene que hacer exactamente igual que el anterior. Vayamos primero con el delincuente. Como está movimiento rectilíneo y uniforme, determino, voy a robarlo de acá. Es movimiento rectilíneo y uniforme. Por lo tanto, acá vamos a decir que el espacio recorrido por el delincuente es el espacio inicial por la velocidad del delincuente por el tiempo del encuentro. Como acá estamos trabajando con kilómetros y no con metros, entonces acá voy a poner 0 kilómetros. Fíjense que tomamos como referencia en el momento justo que el delincuente pasa al lado del policía, ¿no? Entonces parte de 0. Con una velocidad de 60, bien, acá va a tener 60 kilómetros por hora. Entonces todo esto lo vamos a ajustar. Bien, aquí tenemos kilómetro por hora. Perfecto, por el tiempo del encuentro. Muy bien, fíjense que no cambió nada del anterior. Ahora sí cambia en este caso. ¿Por qué? Porque el policía iba en movimiento rectilíneo uniformemente variado y acá me da como la aceleración. Entonces tenemos que establecer cuál es la ecuación. Entonces, para recordar clases anteriores, veamos aquí donde estaba movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá está, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y esta es la ecuación del espacio recorrido. Entonces, bueno, yo la voy a sacar de aquí para que ustedes vean que no estoy inventando nada. Entonces, ahí, pic. Bueno, solamente lo voy a adaptar a nuestro problema, nada más. Entonces, veamos. Entonces, acá le vamos a poner el X del policía. Bien. X del policía. X de don señor policía. Y este tiene que arrancar de un X sub 0. Siempre se coloca X sub 0. Por más que sea 0, ustedes acostúmbrense a colocar X sub 0. Total, para poner 0 tenemos tiempo. Entonces, más, fíjense que va acelerando. Entonces, se va a tratar de un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Y aquí lo tengo que modificar a este tiempo y le tengo que colocar que es tiempo de encuentro. Muy bien. Un medio de la aceleración, y acá le vamos a poner aceleración del policía, a pesar de que el otro no tiene, pero no importa. Y el tiempo es el tiempo del encuentro. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a poner ahí. Tiempo, SAC, tiempo del encuentro. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a empezar a... ¿qué pasó? Bueno, vamos a empezar a reemplazar. X sub 0 es 0. ¿Por qué 0? Porque yo les dije que se toma como referencia cuando el policía y el ladrón están todos a la misma posición. Es distinto al anterior, porque el anterior estaba separado 2000 metros y venía en sentido contrario. Van en el mismo sentido y arrancan del mismo lugar. Por lo tanto, acá va a ser 0 kilómetros. Bien, más. Tenemos que leer bien el enunciado. Entonces dice, cuando pasa frente a una motocicleta de policía, partiendo del reposo, es una característica. Si parte del reposo,
quiere decir que la velocidad inicial es de 0. Por lo tanto, yo lo voy a poner acá, no lo tendría que poner, pero lo voy a poner de 0 kilómetros por hora, porque parte del reposo, kilómetros por hora, por el tiempo del encuentro. ¿Ah? Bien, por tiempo del encuentro. Luego tenemos más un medio, perfecto, un medio, y la aceleración es un dato, vamos a verlo ahí, 160 kilómetros por hora al cuadrado. Bien, kilómetros por hora al cuadrado. ¿Y qué más? Sigamos con esto. Por aceleración por el tiempo del encuentro elevado al cuadrado. El tiempo del encuentro no lo conozco. Entonces va a ser así. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Bueno, perfecto. Tal como ocurrió con el otro, las distancias tienen que ser las mismas. O sea que se debe cumplir, voy a hacer así, se produce cuando es lo mismo que el anterior. Entonces el encuentro se produce cuando el X vamos a poner acá, del delincuente es igual al X del policía. Entonces, ahí, no, este no. Entonces, bueno, vamos a reemplazar. Del primero, el X delincuente, voy a tomar esto nada más. Porque 0, ¿para qué? Para no complicarnos la vida. Bien, igual. Y del segundo voy a tomar solamente esta expresión porque acá es 0. 0 por este término es 0, o sea que ahí voy a tener esto que está acá. Bueno, muy bien. Entonces, cuando ya hemos hecho eso, veamos. Bien, lo que voy a hacer acá, estoy pensando, voy a hacer lo siguiente. Este t sub e, que lo ven aquí multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. O sea que me va a quedar algo así como lo siguiente. A ver, lo voy a hacer por partes. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿A quién? A los 60 kilómetros. Ajá, no, entonces va a ser mejor así. A ver, estoy viendo cómo será. Bueno, vamos a hacer así. Mejor. Perdón, lo que pasa es que no sé por qué se colocó ahí. Aquí. Bien. Entonces, bueno, podría haber dividido por 2 también. Sí. Perdón, disculpen que lo haga así, pero lo que pasa es que estoy viendo cuál es lo mejor. Acá 160 dividido 2, 80. Entonces voy a hacer un paso intermedio. Estoy tratando de ver que sea lo más claro para ustedes. Fíjense, 160 dividido 2, acá me va a quedar 80. Y eso desaparece. Eso es más fácil. Muy bien. Es mejor todavía. Entonces, el 80 dividiendo al otro lado. Y del otro lado también me va a quedar una división. O sea que va a ser así. 60 kilómetros por hora al cuadrado, que lo tengo de este lado, de numerador. 80 kilómetros por hora al cuadrado, que lo tengo del otro lado, de denominador. Bien. Luego, tiempo de encuentro al cuadrado, de numerador de este lado. Y tiempo de encuentro que está del otro lado, denominador acá. Perfecto. Ahí está mejor. Entonces yo voy a simplificar 60 con 80, me queda
2 por 3 son 6, 3 cuartos. 3 cuartos, esperen, voy a hacer así. Bueno, 3 cuartos. 3 cuartos es 0,75. Entonces, de este lado, y kilómetro se va con kilómetro, y hora con hora cuadrado, o sea que es 0,75 horas. Igual, y del otro lado puedo simplificar el denominador con el numerador, y solamente me va a quedar el tiempo de encuentro, y resultó ser más fácil de lo que yo pensaba. Listo, ya está calculado el tiempo del encuentro. Bueno, si yo quiero determinar cuál era... pero lo segundo que me pide es... A ver... ¿Qué me pide? Determina el tiempo que tarda la policía y la rapidez. Lo que me pide es la velocidad final. Bueno, para que vean, voy a volver a movimiento rectilíneo uniformemente variado y aquí está velocidad final. Tomo la ecuación de acá y la voy a insertar en nuestro problema. Bien. Velocidad final la vamos a llamar velocidad final del policía, ¿sí? Es la velocidad inicial más la aceleración del policía, perfecto, por el tiempo del encuentro, que es el que nosotros recién acabamos de encontrar. Listo. Solamente acá tenemos que reemplazar nada más. Entonces esto va a ser igual a... Ya le había dicho que velocidad inicial es de 0 kilómetros por hora porque parte del reposo. Kilómetros por hora. Bien. Más la aceleración, que eran 160 kilómetros por hora al cuadrado. Bueno. Y por el tiempo del encuentro, que son 0,75 horas. Y acá 0,75 es 3 cuartos. El 4 de abajo se simplifica con el 60 y me va a quedar 3, y 3 por 4, 12, 120 kilómetros por hora. Y esa es la velocidad que tenía el policía en el momento de alcanzar al delincuente. Y con esto se acabó el problema. Hemos visto dos problemas de encuentros clásicos. Uno que va de izquierda a derecha en sentidos contrarios. Hay que tener en cuenta que el que va en sentido contrario a la referencia tiene una cierta distancia respecto a la referencia y se tiene que colocar negativo porque va en el sentido contrario. Estos van en el mismo sentido. Acá la diferencia es que uno viaja en un movimiento rectilíneo y uniforme y en el otro uniformemente variado. ¿Qué características tienen? Que los dos parten en el mismo instante de tiempo y en estado de reposo. Por lo tanto, acá sale 0 kilómetros. Y veamos uno más. No, otro más. Veamos. Otro más. ¿Qué dice? Un automóvil se desplaza por una calle que es paralela a la vía de un metro tranvía. El automóvil se detiene ante un semáforo que está con luz roja en el mismo instante que pasa un metro tranvía con una rapidez constante de 12 metros por segundo. El automóvil permanece detenido durante 6 segundos y luego parte con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Bueno, determina el tiempo de encuentro, la distancia y la velocidad. Bueno, ¿qué características tienen esto? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Acá está el automóvil, el metro tranvía, los dos se desplazan
se están moviendo los dos en el mismo instante, pero resulta que hay una luz roja, entonces el auto se detiene y el metro tranvía continúa con una velocidad de 12 metros por segundo. El automóvil se mantiene detenido 6 segundos y luego parte con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y lo tiene que alcanzar. Bueno, aquí, a ver, aquí lo tiene que alcanzar. Bueno, vamos a ver acá que tenemos el automóvil va a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En realidad los dos van con un movimiento rectilíneo y uniformemente variado. Entonces vamos a ver cuál es la ecuación del automóvil. Bueno, tomamos aquí, utilizamos esta misma ecuación. Voy a guardar esto por las dudas. Vamos a ver. Bueno, esto lo voy a adaptar para nuestro problema. El X del automóvil es igual al inicial más la velocidad del automóvil por el tiempo del encuentro más un medio de la aceleración del automóvil por el tiempo del encuentro. Bien, un automóvil se desplaza. Estamos trabajando con metros, entonces dice que el automóvil, fíjense que se detiene. Está en estado de reposo, ¿está bien? Se detiene, está en estado de reposo, o sea que va a partir de 0 metros. Bueno, y luego aquí parte de 0 metros, que es el punto de referencia, y en estado de reposo es 0 metros por segundo. O sea que la velocidad inicial es 0, el auto está estacionado, está ahí tomamos como la referencia, sabemos que está en estado de reposo y esto va a ser 0. Y va a ser un medio de la aceleración, y veamos cuánto es la aceleración. Ahí dice que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces vamos a poner aquí 2 metros por segundo al cuadrado. Y por el tiempo del encuentro elevado al cuadrado. Bueno, vamos a ver ahora del metro tranvía. Voy a leer un poquito más del metro tranvía. Pasa el metro tranvía con una velocidad, fíjense que acá dice rapidez constante. Si es rapidez constante, se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces vamos a hacer así. Voy a hacer como hice acá. Aquí. Voy a copiar esto inicialmente. Y lo voy a pegar ahí. Esto lo voy a borrar. Bueno. Entonces acá será. Aquí será. Vamos a poner automóvil, movimiento rectilíneo y uniforme. No, perdón. Automóvil. El automóvil, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Metro tranvía, movimiento rectilíneo y uniforme. Perfecto. Con eso nos ayuda muchísimo, dado que ya hemos hecho la ecuación del automóvil y ahora del movimiento rectilíneo y uniforme. Y bueno, utilizamos este que está acá. Lo voy a tomar de aquí. Pero acá hay que hacer una cierta consideración. Bueno, acá vamos a poner el X del metro tranvía. Es el X inicial más la velocidad del metro tranvía, pero acá hay una diferencia de tiempo. Fíjense que mientras este está parado en estado de reposo, este ha seguido de movimiento y acá donde dice que el automóvil permanece detenido durante 6 segundos. Por lo tanto, en el momento que se ponga a arrancar el automóvil
el metro tranvía, ya tiene 6 segundos de adelanto. Entonces eso hay que colocarlo. Por eso me dice que, ahí está. Entonces quiere decir de que al tiempo del encuentro hay que sumarle 6 segundos. ¿Por qué 6 segundos? Porque es el tiempo que estuvo parado el automóvil desde el momento en que nosotros empezamos a contar o a decir, arrancar con la resolución del problema. También, como lo tomamos cuando al momento que pasó al lado de él, o sea que los dos van en el mismo sentido, si van en el mismo sentido, quiere decir que tienen la misma referencia. O sea que los dos parten de 0 metros. La velocidad del metro es de 12 metros por segundo. Bien. En metros por segundo. Bueno, 12 metros por segundo. Y más. Y acá tenemos la suma del tiempo del encuentro más tiempo del encuentro más 6 segundos. Pero no me voy a sacar esto. Bueno, es más fácil así. Ups. Bien. ¿Por qué no me lo toma ahí? Bueno, listo. Ya tenemos las dos ecuaciones de movimiento. De la misma forma que hemos hecho hasta ahora, el encuentro se produce cuando... Ahí está. Ahí. Cuando el X del auto es igual al X del metro tranvía. Fíjense que siempre lo mismo. O sea, muy difícil equivocarse. Excepto detalles, es muy difícil equivocarse. Bueno, de acá que tenemos el X de la, acá vamos a tomar esto, que sería el de la, y luego tenemos esto, que sería del metro tranvía. Bien. Bueno, vamos a tener que resolver esto que está acá. Bueno, lo que podemos hacer, veamos. Acá voy a poder simplificar el 2 con el 2. Y ahí voy a tener que hacer propiedad distributiva. O sea que va a quedar así. Va a quedar así. Aquí, al simplificar el 2 con el 2, acá me queda 1 metro por segundo al cuadrado. 1. Y acá, en este, tenemos que aplicar propiedad distributiva. Entonces, este multiplica cada uno de los términos en su interior. Y me va a quedar algo así. Muy bien. Entonces lo voy a tomar de nuevo. Esto que está acá. Voy a poner ahí. Y esto lo voy a cortar. A ver. A ver si puedo. Bien. ¿Por qué hice eso? Para sacar el paréntesis nada más. Bueno, y acá me queda 6 por 2. Simplifico segundo con segundo. Y esto me va a quedar 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, 72 metros. Todo esto 72 metros. Estoy resolviendo. Bueno, ahora por último voy a tomar esto.
porque voy a trabajar con esto nada más. Y fíjense que es una cuadrática. ¿Ah? Aquí paso para el otro lado, este va a ser negativo. Este también va a resultar ser negativo. Y aquí igualado a 0. Una ecuación cuadrática. Entonces en esta ecuación cuadrática, bueno, hay que encontrar, bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. En esta cuadrática, nosotros aquí tenemos que determinar cuáles son los valores de A, B y C. Bueno, el valor de A es 1. No voy a tomarlo con unidades porque si no se me va a hacer un bolón aquí. De B es igual a menos 12 y de C es igual a menos 72. Bien, perfecto. ¿Esto cómo se resuelve? Y se resuelve aplicando esta ecuación. Esta que está aquí. Entonces yo ahí voy a tener dos tiempos. Tiempo 1, 2. 1, 2. O si no, si se quiere, 1,2. Si se quiere. Entonces esto va a ser igual. Y voy a ir reemplazando. Voy a ir reemplazando ahí. Entonces, empezamos con menos b, como ve ahí, menos por menos más, es 12. Más menos, ¿dónde está más menos? Ahí está. 12 más la raíz. Bien. Y en este tenemos b cuadrado. 12 por 12 son 144. 144. Y ahí tenemos, bueno, esto lo vamos a hacer así. Menos 4 por a por C, y C es negativo, menos 72. Bueno, menos 72. Y en el denominador es 2 por 1, son 2. Bien, entonces esto va a ser igual a 12 más menos la raíz. Es de 12 por 12, 144, menos por menos más, 4 por 7, 4 por 2, 8, 4, 488 sobre 2. Bien. Y esto me va a quedar algo así como la raíz de 8, 9, 10, 11, 12, 12 y 1, 13, 2, 3 y 1, 4, 432. Creo que vamos bien, que voy así, sobre 2. Ahí estamos en el horno porque la raíz no es una raíz exacta, pero bueno, no importa. Entonces yo voy a hacer así acá, en esta instancia. Voy a decir que tengo un t sub 1 igual y un t sub 2 igual. Bueno. T sub 2. Perfecto. Cuando ya hemos hecho esto, tenemos un cociente en el número ahí, un cociente para el t sub 2. Entonces, el primero es 12 más, ya lo voy a sacar, dividido 2. Y el otro es 12 menos, dividido 2. Raíz de 432. Lo podría hacer como descomponerlo, pero bueno, no me voy a complicar. Sacamos diferente, 20,78. 20,78. 20,78.
por un lado y aquí es en el otro. Perfecto. Y a ver, este me va a dar igual y aquí igual. Bueno, no sé para qué le hice esto. A ver, lo voy a sacar para hacerlo más exacto. Raíz. Bueno, a este le tengo que sumar 12. Y el resultado dividirlo por 2 y me va a quedar en 16,39. 16,39. Por un lado. Segundos. Si bien no le había puesto unidades, pero como corresponde tiempo, amerita ponerle segundo. Y luego, era, a ver qué me da esto. Este va a tener ahora un valor negativo. Bien. Más 12 dividido 2. 4,39, menos 4,39. Bueno. Perfecto. Bueno. Ahora, ¿cuál de los dos tomamos? Y indudablemente que vamos a tomar el que tiene signo positivo, porque el tiempo no puede ser negativo. Muy bien. Bueno, ya sabemos cuál es el tiempo del encuentro. Ahora me dice segundo. La distancia que recorrió el automóvil desde el semáforo hasta que alcanzó el metro tranvía. Entonces, bueno, tomamos la distancia. Bien. Voy a borrar todo esto porque no me sirve. Y 0 tampoco me sirve, 0 tampoco me sirve. Y ahí tampoco, porque acá va a ser 1. Por 16,39, pero elevado al cuadrado. O sea que esto va a ser igual así. 16,39 elevado al cuadrado. Bueno, eso lo había borrado. 16,39 al cuadrado, o sea que es 268, 60, mira, vamos a hacer 269 aproximadamente, vamos a poner ahí, aproximadamente 269 metros. Metros, sí, porque está. Y aparte de eso, ¿qué más me pide? ¿Cuál es la rapidez? Acuérdense que la rapidez es la velocidad en el instante que alcanza el metro tranvía. O sea que es velocidad final. Entonces, velocidad final y vamos a tomar, creo que lo había utilizado por acá, aquí. Voy a robar esta ecuación acá, que es la misma. Nada más que lo voy a poner aquí. Y va a ser velocidad final del automóvil. De la aceleración del automóvil. Bueno, veamos. Velocidad inicial, velocidad final. Velocidad inicial es 0 metros por segundo. Bien. La aceleración era de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien. Y luego el tiempo era de 16,39 segundos. Y esto va a dar algo así como
Y es el doble de 16,39, fácil. El doble, 2 por 9, 18, 2 por 3, 6, 1, 7, 32,78 metros por segundo. Y esa es la velocidad que tenía en el momento del alcance. Y con eso, listo. Hemos tenido los tres casos que son característicos de problemas de encuentro. Problema de encuentro. Ahora, ¿y qué pasaría? El encuentro se produce también cuando se trata de un movimiento vertical. Sí, también. Acá yo les puse un ejemplo. Entonces ahí dice, fíjense, una piedra de 1 kilogramo, o sea, 1 kilogramo masa, se deja caer desde una torre de 10 metros de altura. Bueno, acá en vez de una torre hay un acantilado, pero sería lo mismo. Esta, que la piedra de color rojo, se deja caer desde una altura de 10 metros. En el mismo instante se lanza hacia arriba otra piedra, fíjense que una piedra de color azul, que tiene la misma masa que la anterior y con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Está bien, porque este es caída libre, es estilo vertical. Calcular el tiempo de encuentro, ¿sí? Y la altura en donde se encuentran. Fíjense que es exactamente lo mismo que el anterior, que los otros, nada más que cambia el eje. Antes eran horizontales y este es vertical. Y acá no siempre, en el caso de caída libre o tiro vertical, los dos van a ser de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, entonces tomamos la ecuación de posición de cada uno de los elementos. Vamos a ir a ver para que ustedes vean que ya hemos utilizado, aquí están las ecuaciones, vamos a utilizar esta que está acá. Esa es la de posición. Puede ser esta, pero bueno, acá tenemos, vamos a utilizar esta que está acá. Bueno, y la vamos a adaptar a nuestro problema. Bien. Recuerden, los dos son de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, esto lo voy a poner más abajo. Bien. Bueno, tomo nuevamente y lo adapto a nuestro... Dice que una piedra H1. Entonces acá le vamos a poner... Es muy importante los subíndices. Es muy importante desde el punto de vista pedagógico porque estamos nosotros identificando dos elementos distintos. Bien, es H1. Va a partir, siempre parte de una referencia, siempre. Siempre va a haber digamos, un H inicial, que le voy a llamar H sub 0 o H sub I, como ustedes quieran llamarlo. Voy a poner H0, más la velocidad inicial de 1, o sea, aquí le tendría que agregar velocidad inicial del móvil 1, y aquí le voy a poner tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Bueno, veamos. Entonces, y aquí será que la gravedad va hacia abajo en menos un medio y de la gravedad por el tiempo del encuentro. Bueno, perfecto. Tiempo de encuentro, tic. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, vamos a decir, vamos a igual reemplazar. Dice que la primera, voy a leer de nuevo porque una piedra se deja caer de una torre de 10 metros. Entonces vamos a arrancar con H sub 0, que es inicial 10 metros. Voy a poner más. Bien. Luego dice, se deja caer.
o sea que quiere decir de que la velocidad inicial es 0. Entonces voy a poner 0 metros por segundo. Se deja caer, es caída libre, metros por segundo, por el tiempo del encuentro. Bien, tiempo de encuentro. Menos, bueno, y ahora dice que es un medio, como no me dice nada del valor de la gravedad, yo voy a utilizar el 9,8 metros por segundo al cuadrado. No me da ninguna posibilidad de otro valor que no sea este. Bien, gravedad por el tiempo del encuentro, perdón, acá me faltó, sí, por el tiempo del encuentro elevado al cuadrado. Aquí, que lo desconozco. Perfecto. Ya tenemos la ecuación de 1. A ver si puedo hacer algo. No, lo dejaré. Vamos a la ecuación 2. Voy a tomar esta misma porque los dos son el mismo movimiento, pero lo vamos a personalizar. O sea que H2 es el H inicial por V sub 0, pero acá va a ser el del 2 por el tiempo inicial, un medio gravedad por el tiempo. Perfecto. Bueno, el otro está abajo, entonces quiere decir de que es 0 metros. ¿Sí? 0 metros porque yo tomo la referencia acá abajo. 0 metros. Ahora bien, pero dice que la pelotita, el proyectil de abajo va a 15 metros por segundo, velocidad inicial. Por lo tanto, aquí voy a poner 15 metros por segundo. Y 15 metros por segundo. Y luego, el resto es exactamente igual. Exactamente igual. Voy a tomar, bueno, lo guardo, para que ustedes vean que es todo lo mismo. El encuentro, acá voy a tomar, el encuentro se produce cuando, bien, entonces lo voy a poner aquí. El encuentro se produce cuando H1 es igual a H2. Dice que lo mismo, lo mismo que hemos visto horizontal ocurre acá. Oh, ahí está. Bien, muy bien. Entonces, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es solamente reemplazar. Voy a tomar esto. Este va a ser igual a esto que está acá. Bien. Y lo voy a poner ahí. Y voy a eliminar las cosas que no me sirven. Esto no me va a servir. Porque esto está 0 por esto. Término, listo, eliminado. Esto tampoco me va a servir. Y ahí tenemos esa ecuación. Entonces fíjense que los términos con la gravedad también se pueden cancelar. Es decir, esperen, voy a tomar acá. Y entonces este término, 9,OH, se puede cancelar con este, porque son exactamente iguales y del mismo signo. Entonces me va a quedar 10 sobre 15. Bueno, de aquí despejo T sube, aquí este,
Bueno, entonces es igual al cociente entre 10 metros ahí sobre 15 metros por segundo. Ahí. Y esto va a ser, si simplifico, de 2, 5 por 2, 5 por 3, o sea que me va a quedar 0,6666666. Lo podemos aproximar y vamos a decir que esto es igual a 0,67 segundos y listo, se acabó. Por acá ya sabemos cuál es el tiempo de encuentro. Bien, vamos a la otra pregunta. Altura en donde se encuentran ambas piedras. Bueno, puedo tomar H1 o H2. Es indistinto porque acá dice que H1 tiene que ser igual a H2. Y vemos cuál de las dos es más fácil. Acá en este, a ver, podría ser, voy a tomar este porque acá me ahorro multiplicar por hacer una multiplicación. Voy a tomar este. Me ahorro hacer la multiplicación del medio. Porque, a ver, esto lo voy a eliminar. Tenemos esto. Bien. Esto ya no va. Y aquí 9,8 dividido 2 es 4,9. Eso ya lo puedo ir reemplazando. Bueno, perfecto. Y ya sabemos que el tiempo del encuentro, esto es 0,67. Bien. 0,67 segundos. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver. 0,67 elevado al cuadrado, multiplico por 4,9, este va a ser negativo y le sumo 10. 7,8. Listo, 7,8 metros y listo, se acabó el problema de encuentro vertical. Cuando es caída libre tiro vertical es mucho más fácil que el del horizontal. ¿Ah? Bien, ahí le he dado todos problemas que son complicados de resolver, pero le he dado casi todas las posibilidades. Bien, entonces vamos a continuar con un nuevo movimiento que es un movimiento combinado, un movimiento compuesto, que se llama movimiento parabólico o tiro oblicuo. En algunos casos van a ver que es del tiro del proyectil. ¿Qué sería este? El movimiento compuesto, tal como lo dice la palabra, lo componen un movimiento rectilíneo y uniforme que se manifiesta sobre el eje de las X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado que se manifiesta sobre el eje de las Y. O sea que cada vez que el proyectil ustedes lo referencien respecto al eje X, van a trabajar con un movimiento rectilíneo y uniforme de velocidad constante. Cada vez que ustedes lo refieran cuando hagan una referencia de el eje Y, van a trabajar con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero fíjense cómo es el movimiento. El proyectil, proyectil puede ser una pelota de fútbol, porque es prácticamente, por ejemplo, el movimiento de un futbolista que patea un tiro libre. Este es el movimiento. O cuando se juega al béisbol, ¿sí? O el de por ejemplo, un obús que tira un proyectil, o un basquetbolista que tira una pelota. Todo es un movimiento
que es como una parábola, ¿sí? En ese caso siempre va a ser un movimiento parabólico y que está constituido por dos movimientos, uno horizontal y el otro vertical. Bien, veamos. ¿Cómo es el asunto? Nosotros arrancamos de aquí. Siempre generalmente tiene, y no generalmente, siempre va a tener una velocidad inicial. El vector que representa a la velocidad inicial va a formar un ángulo con respecto al eje X. Por lo tanto, ustedes pueden tener las dos componentes, B sub 0x y B sub 0y. Entonces, el proyectil, la pelota, lo que sea, se va desplazando y empieza a subir. Esto es un movimiento de tiro vertical. Pero dado que como tiene un cierto ángulo, no es vertical, sino que tiene un cierto desplazamiento con una trayectoria que es una parábola. De todos modos, a medida que va subiendo, como existe la gravedad de arriba hacia abajo, significa que esta velocidad va disminuyendo, disminuye, hasta llegar a la altura máxima, en donde la velocidad respecto al eje Y es cero. Pero fíjense que acá hay una velocidad horizontal. Sí, esa velocidad, que es v sub 0x, siempre se va a mantener en la misma. ¿Por qué? Porque todo lo horizontal corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante. O sea que lo único que varía es la velocidad de la componente vertical, que al principio, al inicio del movimiento, va disminuyendo hasta llegar a cero. Y a partir de ahí se transforma en un movimiento que es de descenso, pero no es de caída libre, porque por la acción de esta V sub 2 hace que continúe la trayectoria de movimiento parabólico. Entonces, a medida que va ahora, se va desplazando hacia abajo, va aumentando la componente Y de nuevamente. Aumenta. ¿Por qué? Porque la gravedad va en el mismo sentido de la velocidad, o sea que aumenta la velocidad hasta llegar al punto de impacto. En realidad, para la física esto continúa para abajo. Pero, ¿por qué? Porque te van a decir, bueno, el punto de impacto V sub I es cero. En realidad siempre se considera milisegundos antes de realizar el impacto, por lo tanto no es cero. Entonces, si yo quiero determinar cuál es la velocidad instantánea en cualquier punto, voy a tener que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque voy a tener la componente horizontal y la componente vertical, me forman un triángulo donde la velocidad instantánea es la diagonal por Pitágoras, la B en ese lugar al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los componentes. Bien, como se trata de un movimiento compuesto y sobre el eje horizontal tenemos movimiento rectilíneo y uniforme, voy a utilizar esas mismas fórmulas. Y como en el vertical es de caída libre, es de tiro vertical, movimiento rectilíneo uniformemente variado, voy a utilizar esas mismas ecuaciones que hemos dado anteriormente. O sea que acá no hay sorpresa, no hay ecuaciones nuevas, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que pensar si nos piden a nosotros, si los cálculos que nos piden es respecto al eje X o respecto al eje Y. Eso es muy importante. Como no hay que aplicar nada, o sea, nada ecuación nueva, entonces podemos verlo con un ejemplo. Veamos acá, dice un ejemplo, dice una pelota fue lanzada con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, formando un ángulo con el horizonte de 40 grados. Hallar cuánto tiempo se encontró en movimiento, qué altura subió la pelota y a qué distancia del punto de lanzamiento cayó.
Bueno, antes que continuar, y me olvidé, este movimiento parabólico es una parábola, es la gráfica de una ecuación de segundo grado. Y recuerden que la gráfica de una ecuación de segundo grado tenía un eje de simetría. El eje de simetría es el punto de altura máxima. Quiere decir que todo lo que ocurre a la izquierda es exactamente igual que lo que ocurre a la derecha. ¿Esto qué significa? Que el tiempo de subida es exactamente igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo total en que tarda en salir desde el punto de inicio hasta llegar al punto de final y es 2 veces el tiempo de subida. ¿Ah? Ese sería el tiempo total. O sea, el tiempo total, tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces acá es la simetría. Lo que ocurre a la izquierda es exactamente igual a lo que ocurre a la derecha. Bueno, habiendo hecho una clarificación a ese concepto, vamos a ver cómo se resuelve, pero es sumamente fácil. Bien, empecemos con lo primero. Siempre, siempre, pero siempre lo que ustedes tienen que determinar son las componentes de la velocidad inicial. Entonces acá dice que una pelota fue lanzada con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Entonces fíjense que acá ya está la gráfica. 10 metros por segundo, un ángulo de 40 grados, la V sub 0x es esta expresión. Vamos a colocarlo así. Vamos a colocar esto. V, que es la velocidad inicial según x, es igual al producto de la velocidad inicial, que es dato y que nos da el problema, por el coseno del ángulo que forma, el coseno del ángulo que forma. Yo le voy a poner acá coseno de, para generalizarlo, coseno de tita, y ya tienen una ecuación. Bueno, entonces acá yo lo voy a reemplazar con los valores que me dan. Entonces son de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, por el coseno de 40, que es el valor que me dieron a mí como dato, 40 grados. Bueno, entonces yo voy a la calculadora, tiki, entonces digo, perfecto, entonces 40 coseno por 10. Y esto va a ser de 7,66 metros por segundo. Este valor es constante en todo el movimiento. Profe, ¿por qué es constante? Porque es la componente de la velocidad respecto al eje de las X. Y como se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme, va a ser constante en todo el movimiento que nosotros vamos a resolver. Vamos ahora a encontrar el V sub 0 de I. Voy a utilizar esta ecuación, nada más que lo voy a reemplazar. Ay Dios, es V sub 0 por el seno de tita. ¿Está bien? Entonces acá va a ser seno de 40 grados. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la calculadora y tomamos 40 seno y esto lo multiplicamos por 10 y me va a quedar 6,42. Bueno, entonces aquí es 6,42. Este valor, ojo, varía. Así arranca, pero va a variar a lo largo de la trayectoria. ¿Por qué? Porque está afectado por un movimiento rectilíneo uniformemente variado por la acción de la gravedad. Bien. Dice, vamos a ver, dice, ¿cuánto tiempo? Se encontró el movimiento, pero, bueno, ¿cuánto tiempo se encontró el movimiento? Para saber, generalmente cuando yo quiero saber el tiempo, utilizamos velocidad final por una cuestión que ya les voy a decir ahora. Primero vamos a buscar velocidad final. Estamos trabajando sobre el eje de las Y. Por lo tanto,
Aquí vamos a tomarlo velocidad final, para no andarlo tipeando, acá está. Voy a tomar esta expresión, bueno, y voy a adaptarla a nuestro problema. Entonces vamos a decir que la velocidad final es la velocidad inicial según el eje Y, ¿sí? Aquí fíjense que va hacia arriba, habíamos dicho que la gravedad es negativa, porque acá es la gravedad, ¿tá? Estamos trabajando gravedad. Entonces aquí le voy a sacar esto. Gravedad, muy bien, perfecto. Y en vez de ser tiempo, a ver qué es lo que me pide. ¿Cuánto tiempo se encontró el movimiento? Bueno, lo primero que voy a hacer es encontrar el tiempo AB. Porque yo les dije que al ser simétrico, ya sabiendo el tiempo AB, voy a saber cuánto es el tiempo BC. Entonces, aquí voy a poner tiempo AB. Bueno, muy bien. Bien, entonces, voy a hacer una aclaración para que ustedes, cuando tengan que estudiar, lo entiendan. En B, en el punto B, ¿no es cierto? La componente, voy a hacer así, componente vertical de la velocidad es nula. Esto nos permite encontrar el tiempo de subida. Muy bien, ya está. Vale la aclaración. Bueno, bien. Entonces, ahora voy a hacer así. Tic. Vamos a reemplazar. Entonces, decimos que la velocidad final es 0. Voy a poner así, 0 metros por segundo. Es igual a la velocidad inicial. Bien, la velocidad inicial es v sub 0 de i, que es la que está acá, 6,42. Bien. Perfecto. No, no tan perfecto. Ahí. 6,42 metros por segundo. Muy bien. Aquí le vamos a sacar menos. Aquí le vamos a poner 10, porque el problema me dice que yo utilice 10 metros por segundo al cuadrado. Y en este, y aquí estaría T sub AB. Esto no va. Bien. T sub AB. Perfecto. Entonces de aquí yo puedo despejar T. Entonces esto cómo va a quedar. De nuevo. Va a ser igual a, si yo despejo, a ver, veamos. Si yo despejo, me va a quedar un cociente. Bien. Cociente en el numerador 6,42. Perfecto. Y denominador 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y esto cuánto me va a dar? Bueno, esto me va a dar, y tengo que correrle un valor a la izquierda. Esto igual a 0,642 segundos. Y ya respondí lo primero. No, no respondí lo primero. Este es el tiempo de subida. ¿Cuánto tiempo se encontró el movimiento? Bueno, entonces, voy a hacer una aclaración. Al tratarse, no, como la trayectoria, mejor. Como la trayectoria
representa a una parábola simétrica, bien, el tiempo de su vida es igual al tiempo de bajada. Y le voy a colocar así, en condiciones ideales. Esto no ocurre en la realidad. No ocurre en la realidad. ¿Por qué? Porque acá no se tiene en cuenta el viento, puede ser que haya viento, puede ser que haya lluvia, o sea, el factor climático es muy influyente en este tipo de trayectoria. Entonces, lo que sí voy a hacer es que el tiempo AB es igual al tiempo BC. Entonces, ahora sí, y voy a poner así. Por lo tanto, el tiempo desde A hacia C es igual, aquí, bien, el tiempo de AC es tiempo de AB más el tiempo de BC. ¿Sí? Que es lo mismo decir dos veces, bueno, dos veces 2 por 2, 4, 2 por 4 son 8, 2 por 6, 12, entonces este es igual a 2 por eso que está ahí. Entonces esto va a ser igual a 1,250 no, 58 segundos. Ahí estaría. Y ya tenemos el tiempo. La pregunta número 1. ¿Cuánto tiempo se encontró en movimiento? Luego dice, ¿hasta qué altura subió la pelota? Bueno, vamos a utilizar la ecuación de altura. Esta que la voy a tomar de aquí. Y le voy a colocar bien aquí. Vamos a poner altura máxima. Altura máxima. Es la altura inicial, a b sub 0 de i. Bien. A b sub 0 de i. Y acá el tiempo es solamente b sub 0 de i. El tiempo es el tiempo que tarda en llegar, o sea que sería a b. Bien. Menos un medio de gravedad por tiempo AB. Bien, perfecto. Entonces, veamos, altura máxima. Este arranca de 0, h sub 0, de 0, más b sub 0 de i. Volvemos nuevamente a tomar esto, aquí. Esto lo voy a sacar. Bien. Entonces es 6,42 metros por segundo por 0,642 segundos. Menos un medio de la gravedad, acá no era 9,8, sino que son 10. Y este tiempo de aquí es de 0,642 elevado a segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Ahí está. Bien. Entonces, veamos.
Voy a verificar antes de continuar. Bueno, lo voy a hacer por partes. Por un lado tenemos 6,42 por 0,642. 4,12164 metros. Bueno, el primero es 4,1264 metros, que es la multiplicación acá. Simplifico segundo con segundo, me queda metro. Muy bien, menos. Y el otro sería, veamos, y me voy a hacer algo más inteligente. Acá sería 5. Bien. Entonces, 0,642 elevado al cuadrado por 5. 2,06082. Bueno, entonces 2,06082 metros. Y esto va a ser, sí, más. Era 4,12164. 2,06 más o menos. Entonces vamos a poner 2,06 metros. Listo. Y esa es la altura máxima. Bueno, no es tan difícil. Perfecto. ¿Y ahora qué viene? Dice, ¿a qué distancia del punto de lanzamiento cayó? Bueno, la distancia es la distancia que hay desde aquí hasta ahí. Ah, perdón, no era este. Acá. Es la distancia entre A y C. Como se mide sobre el eje de las X, vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, voy a colocar lo siguiente, que la distancia existente entre A y C, no utilizo las condiciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, sino que ahora, fíjense que voy a usar el B, pero 0x, porque estoy trabajando sobre el eje de las X. 0x. Por el tiempo que tarda en llegar desde A hasta C. Entonces, el tiempo que tarda en llegar desde A hasta C. Entonces, esto igual a, vamos al verso 0x, que es conocido, 7,66. Ahí está. Por 1,248. Bien. Y esto va a ser igual a 1,248. Y 9,6. Vamos a poner 9,6 metros. 9,6 metros. Y ahí, listo, ya sabemos todo. Sumamente fácil. Bueno, ¿qué hora es? Son las 8. Bueno, vamos a dejar hoy por hoy acá. Para la próxima clase, que creo que va a ser en esta semana, mañana no, el jueves creo, vemos esos 4 problemas y para empezar con dinámica. Y ya estaríamos prácticamente terminando toda la materia.
¿Alguna pregunta que tenga que hacer? No, profe. ¿Se entendió? Sí.